Hola mis queridos hermanos y amigos, en esta hora queremos una vez más compartir la palabra, meditar en ella y aprender cada día un poco más. Necesitando de la sabiduría desde lo alto, que Él abra nuestro entendimiento, que nos dé la sabiduría y la capacidad para poder entender su palabra, para recibir en nuestro corazón y principalmente en nuestro espíritu, allá en lo más profundo, lo que Dios quiere hablarnos en esta hora. En esta hora quiero hablar de algo muy importante que a todas las personas les sucede. A algunos más, a otros menos. El problema son las dudas. Cuánta incertidumbre, cuánta inseguridad producen las dudas. En esta noche la palabra es: las dudas nos paralizan. Porque la duda, ¿qué siembra? Desconfianza, incertidumbre, inseguridad. Desconfiamos de todo, aún hasta de nosotros mismos. Pero es necesario dejar que Dios tome esa duda, esa incertidumbre, para transformarla en lo que Él quiere hacer con nosotros. A dónde nos quiere llevar. Lo que Dios quiere que hagamos para Él. Muchas personas tal vez no conocen a Dios. Y cada día tienen la oportunidad de conocerlo, como lo hemos conocido nosotros. Por eso es necesario despojarse de todas esas cosas. Dejarlas de lado y mirar con unos ojos distintos. Dejar que Dios haga lo que quiere hacer en nuestras vidas. Por eso en esta hora voy a leer en Mateo capítulo 14, del 25 al 31. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces les respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió su mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hoy día tendríamos que preguntarnos, cada uno de nosotros, o cada día de nuestras vidas preguntarnos, ¿por qué dudamos? ¿Por qué tenemos miedos? Eso es lo que nos inmoviliza, lo que no nos deja abrir el panorama para ver claramente. Hay puntos específicos en los cuales dice que en el principio Jesús estaba allí a la orilla del mar en un monte predicándole a la gente. Estuvo con ellos, les predicó, les enseñó y después le mandó a sus discípulos que se fueran mar adentro, que él se iba a quedar a orar. Pero dice que en una hora entrada de la noche vino Jesús caminando sobre las aguas hacia la barca. Si vemos en la parte humana, es imposible caminar sobre el agua, porque nos hundiríamos.
Pero acá vemos la parte humana de Dios y la parte carnal del hombre. Porque Jesús era Dios. Pero al empezar el ministerio que el Padre le había mandado a cumplir sobre la tierra, se despojó de su gloria y pasó a ser un ser humano de carne y hueso como ustedes y quien les habla. Si vamos a analizar esa parte como humanos, no podríamos caminar sobre el agua, pero era Dios. Él sí lo podía hacer. Pero también no tenemos que descartar la parte humana de Jesús. Porque Él, ¿qué quiso hacer con sus discípulos? Demostrarle que sí se puede. No mirando lo que había. Y siempre va a estar la duda. Y decir, sí, pero era Dios. Sí, era Dios. El Hijo del Dios viviente. Pero acá, para aclarar, para que entiendan, aun cuando a Él lo clavaron en la cruz, le clavaron una lanza en el costado. Si era Dios, no tendría que haber salido sangre. Entonces, demostró que era 100% humano y 100% Dios. Entonces, acá vemos que uno de sus discípulos, en su apuro, que es lo que hacemos muchas veces, las decisiones que tomamos mal, y miramos hacia otro lado, creyendo que es lo correcto, pero es lo incorrecto, y nos equivocamos, y después queremos echarle la culpa a Dios. Dios no es culpable, los culpables somos nosotros mismos por mirar las circunstancias. Lo que nos frena, lo que nos dice quédate ahí, no hagas nada. Pero acá vemos a un Pedro queriendo ir hacia Dios sobre las aguas. Acá viene la parte que nosotros somos, la humanidad, la carnalidad. Hubo algo que lo hizo a Pedro que no pudiera ir hacia ese Dios todopoderoso. ¿Qué es? La duda. Ahora viene la pregunta. ¿Cualquier ser humano puede ver el viento? No. Entonces las escrituras mienten. No. Porque dice que Pedro vio el viento. El viento no se ve, podemos sentirlo, podemos decir viene del norte, del sur o de cualquiera de los puntos cardinales, pero no verlo porque el viento no se ve. La duda de Pedro lo hizo ver el viento y fue allí cuando comenzó a hundirse en su duda, si podía caminar sobre las aguas. Dudó en lo que Jesús le dijo, Pedro, ven. Si él hubiera tomado esa palabra, si hubiera dejado que esa palabra hiciera lo que el mismo Señor Jesucristo la mandó que hiciera, pero fue su duda lo que lo llevó a frenarlo. Hoy en día, querido amigo, querido hermano, lo que te frena en tu proyecto, en tu trabajo, para expandirte, para extenderte, para alcanzar otros lugares, es tu duda. ¿Podré? ¿No podré? ¿Dios está conmigo? ¿No está conmigo? Yo te digo que sí, que Dios está con vos y te va a respaldar en todo lo que emprendas, en todo lo que hagas.
porque no es hombre ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que dijo. Pero ve y obedece a la palabra que Dios te dice, ven, ven. Hoy está llamando a la humanidad, al arrepentimiento, a la salvación, a la vida eterna, al perdón de los pecados. Pero ¿cuántos quieren oír su voz? ¿Cuántos escuchan su llamado? Ven, desciende de ese lugar y corre a los brazos de Cristo, a los brazos del Salvador. Si pones por obra esta palabra en tu vida, todo te va a ir bien. Y vas a dejar de ver el viento. Vas a ver lo que Dios quiere que veas. Vas a llegar, vas a alcanzar. Vas a cruzar la meta que Dios tiene preparada para tu vida. Sea con un llamado al servicio, un llamado a la salvación, al perdón de tus pecados. Solo tú conoces tu situación, pero Dios la conoce y la sabe mejor que tú. Por eso en esta hora Dios te hace ese llamado. Ven, acude hacia mí. No mires otra cosa más que al Salvador. Por eso es necesario dejar las dudas, las incertidumbres, los que nos dicen no, sino que miremos a ese Dios todopoderoso, que dejemos de tener poca fe. Muchas veces pensamos en esto cuando el Señor dice, si tuvieres fe como un grano de mostaza. Muchas veces nos confundimos. Un grano de mostaza es tan pequeñito que es como la cabeza de una aguja. Pero Dios no nos pide que tengamos esa fe. Él da un ejemplo. No te pide gran fe, ni mediana fe, ni fe pequeña. Fe. Porque es por la fe cuando suceden las cosas. Acá vemos que a Pedro le faltó fe. Hoy, ¿cómo está tu fe para lograr y conseguir lo que Dios tiene preparado? Hoy, de un mendigo, Dios puede hacer un empresario. Y muchas veces nos cuesta entender todas estas cosas. Solo deja que Dios te ayude con la fe. Si estás incrédulo, si estás con duda, si todo te parece que no, entonces anda a Dios y pedirle que te dé fe, que te ayude, que te fortalezca para tener fe. Pero para tener fe tenemos que escuchar la palabra de Dios, porque así vamos a ir creciendo, madurando, entendiendo, practicando la fe. Porque dice que sin fe nadie verá a Dios. Sin amor nadie verá a Dios tampoco. Hay requisitos que Dios nos pide que no son imposibles. Para la carne sí parecen imposibles. Y acá está el punto fundamental. ¿Qué fue lo que le dijo a Pedro que viera el viento? ¿El espíritu o la carne? La carnalidad. Porque Pedro era uno de los discípulos de Dios. Era un siervo del Señor. Pero también luchaba con su carnalidad. Porque Pedro tenía un carácter bastante complicado.
Él siempre quería sobresalir, siempre quería estar. El Señor siempre le tenía que estar diciendo, Pedro, calma, calma Pedro. Porque a Pedro le dijo, no es con ejército ni con espada, sino más con su Santo Espíritu. Eso es lo que debemos aprender nosotros, que debe frenarse la carne para que fluya lo del Espíritu, para que así esa fe crezca cada día más y más para lograr lo que Dios tiene para con nosotros. En Mateo 7:30, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y el tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. ¿Qué tendrá que ver la cizaña con la duda de Pedro, con la falta de fe de Pedro? Sí tiene que ver. Porque dice que la cizaña crece al lado del trigo. Y nosotros muchas veces, queriendo arrancar la cizaña, nos equivocamos y arrancamos el trigo. Y lo echamos fuera y dejamos la cizaña. Por eso debemos dejar que en el tiempo de Dios, Él mismo se encargue de arrancar la cizaña y echarla en el fuego. Y dejar el trigo que dé fruto. Para que así, al entender esto, podamos dejar de lado la cizaña y dejar que lo espiritual, que es el trigo, fluya y dé su fruto. Y podamos ser realmente ministrados por el Espíritu Santo, despojándonos de toda esa incertidumbre, de toda duda. Si hoy te encuentras donde estás, es por tu duda, por tu desconfianza, porque no le creíste a Dios lo que te dijo, porque hay que creerle a Dios lo que Él dice a nuestras vidas a través de su palabra. Debemos aprender cada día más y más de su palabra. Debemos aprender del amor de Dios. Debemos buscar en su presencia. Pero nuestra búsqueda tiene que ser insaciable, constante, siempre, 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 no dejando nada. Dice que no debemos dejar caer nada, pero nada. Dios tiene todo el poder, tiene toda la autoridad para llenarnos de su presencia, para llenarnos de su amor, para llenarnos de su misericordia. Si nosotros vemos, hablamos, oímos y caminamos, es por la voluntad de Dios, no por nuestros propios medios. Porque si nosotros viéramos, pudiéramos ver en nuestro interior realmente como somos, no podríamos estar en pie. Porque todavía no ha salido a luz lo que hemos de ser en Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Sino que simplemente se está viendo una luz. Pero dice que antes que esa luz se haga resplandeciente, Él la hará notoria de a poco. Porque el proceso es de a poco, no es de un momento para otro. Porque el aprendizaje es de a poco. Por eso es necesario estar con personas
que quieren enseñar de la palabra de Dios, para que aprendan, para que nadie los engañe, para que nadie les mienta, que hable realmente la verdad, la palabra de Dios, la palabra que está escrita en la Biblia, sin quitarle nada, sin agregarle ni quitarle nada, porque el Señor dice que a su palabra no le podemos agregar nada ni quitarle nada. Que nos tomemos de esta enseñanza, que nos tomemos de este grito de auxilio que dio Pedro. Señor, ayúdame que me hundo. Socórreme. Y dice que ahí Jesús extendió su mano y lo levantó a Pedro que se estaba hundiendo. Y dice que los dos subieron a la barca. Para que vean el poder de Dios. Dice que Dios le mandaba al viento enmudecer, que se callara, y al mar que se calmara. Cuando nosotros nos encontramos con alguien que está muy enojado, queremos calmarlo y decimos, pará, cálmate, no es así. Vaya a ese tiempo cuando Jesús le dijo a Pedro, ¿por qué dudaste? ¿Por qué tuviste miedo? ¿Por qué desconfiaste? Si usted lleva una vida conforme a las dudas, lo siento por lo que le voy a decir, su vida será un fracaso. Va a vivir como todas las personas del mundo viven. En el mundo hacen excepción de personas. El que tiene, tiene, y el que no tiene, no tiene. Que se arregle. Pero cuando Cristo llama a las personas a ser salvas, no hace excepción de personas. Llama a ricos y a pobres. Pero a los dos los instruye de la misma manera. Está en cada uno de ellos seguirlo o no. La decisión es propia. El mensaje de esta noche creo que es claro. Despojarnos de la duda. Dejar que el Señor haga con cada uno de nosotros lo que Él quiere hacer. Y no fallará. No seremos avergonzados. No estaremos solos. Fue su promesa. Por eso, en esta noche, yo te invito, amigo, hermano, que tomes la decisión de hacer lo que el Señor Jesús le dijo a Pedro. Ven y camina conmigo sobre las aguas. ¿Qué te quiero decir con esto? Hoy, el mismo Hijo de Dios, Jesucristo, te dice, ven, que yo te enseñaré un nuevo camino. Vas a caminar a mi lado. Tú estarás conmigo y yo estaré contigo en todo camino, que sea mi voluntad. Yo te enseñaré mi voluntad, te guiaré por delicados pastos. Te llevaré hacia fuentes de agua que sacian, que quitan la sed. Él es el único que nos puede hacer caminar sobre las aguas. Repito, está en cada uno tomar lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. En esta noche espero que haya sido de bendición, en esta tarde, en esta mañana, para cada uno. Y usted atesore esta palabra en su corazón. Deje que Dios haga lo que quiere hacer. Voy a hacer una pequeña oración para que tú abras tu corazón a Cristo y dejes que Él te lleve por esas aguas.
Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias por haber recibido de ti, Señor, por habernos enseñado, por habernos abierto los ojos ante las dudas, ante las incertidumbres. Mire el corazón de cada una de estas personas que escucharán este mensaje, Padre. Que tu gracia los inunde, que tu amor, que tu misericordia, que tu piedad los llene, Padre. Abrázalo con ese abrazo de amor, de misericordia, de piedad, de compasión. Y te damos gracia. Abre su entendimiento. Dale sabiduría, Padre. En el nombre de Jesús los bendecimos. Y si hay alguno con una necesidad, que tú la suplas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Que esta palabra, al entrar a los hogares, haga lo que tú quieres hacer en cada uno de esos hogares. Para gloria y honra de tu bendito y santo nombre, Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén.